Bueno, seguimos entonces. Ahí les escribí lo que les dije. Acá les puse el límite sale en función de la pendiente de la recta. Para que exista límite, el valor debe ser único. Por lo tanto, la función no tiene límite. O sea, esperábamos que me dé uno otra vez. Vamos a probar ahora con la siguiente, con el siguiente ejemplo. Bueno, esto después les voy a subir como parte de la tarea y después cuando vayan a hacer, continúen nomás sobre este archivo, no hace falta hacer otro, pues si no, nos mareamos todos teniendo tantos archivos de aquí para allá. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos nuestros límites iterados, ¿sí? En el primero les puse uno a uno, ¿por qué? Porque empezamos otra vez para refrescar un poco la memoria. Después ya no hace falta que vayan escribiendo de esa forma. Ya automáticamente ustedes pueden aplicarle límites iterados. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener x tiende a 0, x tiende a 0, y acá en paréntesis voy a poner en un corcheto y para ponerle un paréntesis a ese límite, entonces acá va a ser límite de y cuando tiende a 0. Y tiende a 0. ¿Y de cuánto? Y de toda esa expresión. Y vamos a poner en un paréntesis. Así. Así. Entonces acá voy a tener fracción y arriba tengo x e y. Y abajo entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí, y al cuadrado. Así. Y acá entonces le ponemos es igual y reemplazamos. Límite x tiende a 0. Ustedes van a decir, ¿para qué es lo que me va a servir esto? Y van a ver después cuando estén haciendo investigaciones y esas cosas que les va a servir mucho estas cuestiones. Bueno, yo no quiero hacer investigaciones y no. En las tesis muchas veces ustedes tienen que recrear algunas cuestiones, entonces tienen que saber hacer. Bueno, fíjense acá, si yo reemplazo entonces a la y con 0, me va a quedar directamente 0. Y abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener x cuadrado más y la y al cuadrado que es 0. Entonces en este caso va a ser x al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Y si reemplazamos ahí, yo puedo hacer dos cosas acá. Fíjense, puedo tener dos respuestas en este caso. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, hacer qué cosa. Como 0 sobre un número me da 0, entonces yo puedo poner 0. Pero también puedo reemplazar esa x al cuadrado con 0. Entonces me va a quedar 0 sobre 0. 0 sobre 0 es un número, o sea, no es un número indeterminado, en el sentido de no me da infinito, es un número indeterminado. Es diferente entre un número indeterminado y un número 0 sobre 0. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo hacer de dos formas, así como les digo. Puedo reemplazar el valor de la x con 0 o directamente puedo poner el límite de x cuando tiende a 0 de 0 y entonces me va a dar 0. Si hacen sus límites iterados, igualmente le va a salir de esa forma. O sea, no van a cambiar. Si le dan 0, el otro también va a ser 0. Si le dan 0 sobre 0, el otro también les va a dar 0. Sin problemas. Pueden hacer eso. No sé si entendieron lo que les dije. Vamos a suponer, le voy a poner las dos opciones. Vamos a hacer los dos. Porque miedo y me da cuando no me dicen nada. Acá pueden hacer ustedes que entonces voy a hacer así. Acá le pongo límite. Hoy ya quería empezar con derivadas, pero esto tenemos que saber bien, porque si no, van a tener problemitas. Y entonces acá voy a tener 0 sobre 0. ¿Y me va a dar cuánto? Me va a dar 0. ¿Y cuánto es el límite de una constante? En este caso mi constante es 0. Esto es lo que les estaba diciendo. Como 0 sobre un número es 0, entonces por eso le pongo 0 acá. Y entonces el límite de una constante, en este caso 0, si tiende a 0 me va a dar 0. Y puedo hacer lo mismo con el otro. Fíjense. Vamos a hacer los dos también.
O sea, acá voy a tener ¿cuánto? Voy a tener aquí para cuando y tiende a 0. Y tiende a 0 y acá x tiende a 0. Entonces, nuestra expresión está aquí. ¿Y qué voy a tener? Acá, entonces, mi x hace que esto sea 0. Esto hace que sea 0. Y entonces lo que me va a quedar va a ser y al cuadrado. Acá. Y entonces ahí ocurre lo mismo. Si hago esto, entonces le acompaña esto. Si hago de la otra forma, entonces vamos a tener que acompañarle también haciendo ese límite cuando tiende a 0. Entonces vamos a bajar esto en la otra página. ¿Por qué? Porque ya se me va a trasladar en la segunda hoja. Y para que podamos ver todo ahí. Después le subo otra vez para la plataforma. Bueno, entonces, si hago de la siguiente forma, fíjense lo que va a ocurrir. Voy a tener así. Entonces, acá voy a tener y tiende a 0, x tiende a 0. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Este es y tiende a 0. Y acá voy a tener entonces, si x tiende a 0, entonces la expresión se hace 0. Si acá es 0, entonces también va a ser 0. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar y. ¿Y este cuánto es? Este es 0 sobre un número es 0. Y si yo le hago tender a i igual a 0, ya no tengo 0 y ya es 0. Esto es lo que les estaba diciendo que si hago de esta forma, no está mal. Si hago de esta forma, tampoco está mal. Si ustedes hacen por cualquiera de los dos procedimientos, van a encontrar de que los límites iterados sí hay. O sea, van a encontrar de que son iguales. Y eso es condición necesaria para que digamos que el límite, o sea, que la función podría tener límite. Y entonces vamos a hacer ¿qué cosa ahora? Vamos a tener que hacer nuestro límite direccional. Entonces, esa es la condición necesaria. No hace falta que ustedes hagan después de las dos formas cuando están haciendo ya su ejercicio. Hacen con uno que elijan y con eso ya se queda. No vayan a estar jodiendo, queriendo demostrar todas las veces algo que ya está demostrado, por decirlo. Bueno, Profe, sí. ¿viste ahí 0 sobre 0 entonces es igual que, es decir, 0 nomás? No, no es lo mismo. No, 0 no es lo mismo que 0 sobre 0. Pero ¿por qué era que esté ahí 0? Porque en la calculadora 0 sobre 0 es error, no sé realmente. 0 sobre 0 es un número ¿de qué tipo? Es un número indeterminado. Cuando están Sí. estudiando indeterminaciones, 0 sobre 0 directamente dicen que es indeterminado. O sea, ¿cómo vas a hacer en la calculadora eso? A estas alturas no puedes hacer 0 sobre 0 en la calculadora, pues te va a dar error. ¿Por qué te da un error? ¿Por qué? Porque es un número indeterminado. Lo que les estoy diciendo yo es que vamos a suponer que le da 0 sobre 0 acá y el otro límite iterado también le da 0 sobre 0. No es que porque me salga 0 sobre 0 yo voy a decir que la función no tiene límite. Eso, lo que yo estoy esperando es de que en la condición necesaria que sean iguales. Eso nomás es lo que yo estoy queriendo. ¿Sí? Eso es lo que estoy Ah, queriendo. ya. No, no, Da, no, da gracias. no vayan a confundir. Por eso les mostré los dos, porque ustedes cuando están estudiando me van a decir, pero ¿por qué, profe, esto así si yo puedo hacer así también? Entonces, para que tengan las dos posibilidades, por decirlo, y para que sepan de qué también ocurre o que vamos a poder operar de la misma forma. Lo que nosotros queremos acá únicamente es que los dos sean iguales a 0. Inclusive me podría haber dado, por ejemplo, vamos a suponer x cuadrado sobre 0. Entonces, en ese caso directamente va a ser indeterminado, o sea, el simbolito de infinito. Si acá yo tenía, por ejemplo, y cuadrado sobre 0, entonces va a ser también infinito. Entonces, si me da infinito y me da infinito también acá, la condición necesaria de que los límites iterados sean iguales se está dando. Entonces, tengo que probar en el siguiente paso para límites direccionales. Acá nosotros no estamos diciendo vamos a levantar o vamos a dejar el límite, no. Ahora lo que me interesa es solamente
los resultados que arrojan los límites iterados. Nosotros no estamos ahora abocados a levantar indeterminaciones. Si puedo levantar, obviamente levanto. Si no puedo levantar, entonces igualmente el cálculo me sirve para poder probar que la función tenga o no límite. Eso es lo que está ocurriendo acá. Bueno, entonces, fíjense, los dos, tanto x e y también tienden a 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que esto se va a dar entonces también para probar con cualquier recta. ¿Por qué pruebo con una recta? Porque mis límites iterados me salieron iguales. Entonces vamos a hacer rápidamente esto. Voy a hacer límite. Límite. Entonces acuérdense, me puede dar 0, me puede dar 0 sobre 0, me puede dar indeterminado absoluto, por decirlo así, me da el infinito. Y ustedes lo que tienen que hacer es probar si tiene o no tiene límite con la condición suficiente. Bueno, entonces aquí esto tiende a 0 y ahí automáticamente ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor de la y por mx. Entonces voy a tener acá ¿cuánto? Voy a tener una fracción, voy a poner así, voy a poner una fracción acá, así, y ahí reemplazamos. Allá arriba veo todavía mi función, puedo usar ese. Entonces va a ser x por cuánto. En vez de la y, entonces voy a usar mx. Así. Y después aquí, entonces, ¿qué va a hacer? Me dice x al cuadrado. Entonces va a ser x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Más cuánto? Más y cuadrado me dice. Entonces, si elevo al cuadrado, ¿qué me va a dar? Me va a dar los dos al cuadrado. O sea, voy a tener m al cuadrado y x al cuadrado. X al cuadrado. Así. Y a ver si puedo sacarle este que tengo acá para ponerle un... Quiero que sea lindo así. Entonces si le pongo... Ahí está. Así quería. Que a mí me encanta el orden, ¿saben? Saben. Quienes estuvieron conmigo en clases en pizarrón saben cómo soy de histérico con el orden. X tiende a 0. Tiende a 0. Y empezamos a operar ahí adentro algebraicamente. Ahí ya no hay otra cosa más que álgebra. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un paréntesis, una fracción, y ¿qué voy a tener arriba? Arriba voy a tener x al cuadrado y m. ¿Y abajo cuánto tengo? Abajo tengo x cuadrado más, entonces ahí copio igualito porque no voy a poder hacer nada ahora. Copio igualito así. Y ahí, en el tercer paso, entonces vamos a sacar factor común. Sacamos factor común, entonces voy a tener límite. Acuérdense, límite arrastra hasta el último. Esas cosas tienen que observar. Es igual a, y entonces adentro, ¿qué voy a hacer? Adentro voy a hacer un factor común. Entonces, ¿cuánto es mi factor común? O sea, arriba no es factor común, abajo lo que voy a hacer factor común. Entonces, voy a hacer así. X al cuadrado, m. Y abajo, entonces sí, sacamos factor común que es x al cuadrado. X al cuadrado. Y sacamos factor común, entonces tengo 1 más, ¿cuánto? M al cuadrado. M al cuadrado. Así. Simplificamos x cuadrado con x al cuadrado, entonces me va a quedar, voy a ponerle algún colorcito, algo así, porque así como les dije la vez pasada, no tengo tiempo para buscar dónde está la rayita esa de simplificación. Estoy muy... No me levanto más de mi silla. Es igual. Y seguramente está en YouTube, pero no me acuerdo. Bueno, ¿y acá qué voy a tener entonces? Voy a tener, ¿cuánto? Voy a tener lo que me sobra. ¿Qué es lo que me sobra? Tengo una fracción. Arriba me da m. Y abajo, ¿cuánto tengo? 1 más m cuadrado. Podría ir, por ejemplo, ordenar y poner primero mi m cuadrado. ¿Para qué? Solamente para que sea más lindo. Así. ¿Y qué ocurre acá? El límite, y acá
el límite de una constante a qué es igual. ¿Por qué? Porque acuérdense que la m es una constante, puede tomar cualquier valor, es la pendiente de la recta. Entonces tampoco hay límite para esa función. ¿Por qué? Porque me dio otra vez en función a la pendiente, igualito al anterior. Nos llevamos bien en el sentido de encontramos que los límites iterados son iguales, pero otra vez cuando vamos a límites direccionales, entonces sale otra vez en función a la pendiente. Entonces vamos a tener que concluir otra vez igualito como en el anterior. Así como les puse acá. El límite sale en función de la pendiente. Obviamente no le estoy poniendo de la pendiente de la recta. Ya saben que es de la recta eso. Entonces pongo lo mismísimo acá. Así. Ahí pongo todo en orden y así. Y así. Ahí tengo. Bueno, entonces, ¿le entendieron a esto? No es porque a mí me sale 0 sobre 0, o porque me sale 0, o porque me sale indeterminado, yo ya voy a decir que la función no tiene límites. Yo tengo que probar con un límite direccional. Si me sigue dando 0 sobre 0, entonces ahí vamos y buscamos una curva cualquiera, que es lo que vamos a hacer ahora. Hasta ahora encontramos ¿qué cosa? Que los límites iterados son iguales. Seguimos con la condición necesaria, o sea, suficiente, pero encontramos que me está dando en función a la pendiente. Entonces ahora vamos a ver uno que efectivamente sí tiene límite, para que vean cómo se hace. Entonces vamos a hacer para la C. La letra C. Tengo ese límite. Entonces, vamos. Allí. Límites iterados. O límites dobles también le decimos. Entonces, tengo límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0. Tiende a 1 ya es ahí, profe. Sí, tiende a 1. Sí, señorita. Muchas gracias. Gracias. Sí, esas cosas tienen que mirar, porque a veces tanto ya hicimos con 1 que parecería que siempre va a ser todo 1. Muy bien, gracias. Aquí, a veces suelo mirar otra vez el video que no puedo dormir así en la noche y miro otra vez así y entonces les escucho en mi madrugada. Qué boludo ahí. Me van a decir ahí. Tiende a 1 también. Y entonces acá tengo, vamos a poner un paréntesis y fracción. Fracción. Entonces, ¿cuánto tengo? Tengo x al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. Más y al cuadrado. Y abajo tengo 2x más y. Así. Bueno, entonces en el segundo paso ya reemplazamos directamente y con 1. Entonces voy a tener ¿cuánto? Límite de x cuando tiende a 1. Cuando tiende a 1, ¿de cuánto? Y ahí voy a tener que poner otra vez entre paréntesis porque voy a tener una fracción. Entonces, ¿qué tengo? Tengo x al cuadrado más 1. Así. Y abajo tengo ¿cuánto? Tengo 2 por 2x más 1. ¿Sí? Y ahí entonces, ¿qué ocurre? Ahí ya no hay nada para hacer. No, aparte no me va a dar tampoco 0 porque lo que hacemos muchas veces es de que mentalmente o visualmente yo me doy cuenta de que me va a dar 0, entonces ahí tratamos ya de levantar. En este caso no me va a dar 0, ¿por qué? Porque no tenemos ahí una diferencia en el denominador y tampoco es 0 que muchas veces es el que nos jode. Entonces lo que vamos a hacer es nuestro reemplazo directo. Ahí voy a decir 1 al cuadrado me va a quedar 1. Más 1 que es el otro. ¿El otro cuánto va a ser? 2 por 1, 2, más 1. Entonces, ¿cuánto es mi valor final? Mi valor final es 2 sobre 3. 2 sobre 3. Ahí. 2 sobre 3.
Si están haciendo a mano, así como les digo, y quieren hacer uno a uno, hagan, no hay problema. O sea, yo nomás quiero acelerar un poco también porque estas son cuestiones ya de forma, no tienen nada que ver con teoría del límite. Bueno, entonces ahora hacemos al revés. Al revés en el sentido de primero vamos a poner a la y después le vamos a poner a la x. Entonces acá va a ser y acá va a ser x. Acá va a ser ¿cuánto? Acá va a ser y el otro entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar ahí. Si ponemos primero para que x tiende a 1, entonces voy a tener 1 más y al cuadrado. Y al cuadrado. Así. Y sacamos esto de aquí. Y abajo, ¿cuánto tengo? 2 por 1, 2 más y. Así. Y ahí entonces reemplazamos nuestro valor de la y. Ya no tenemos nada para hacer, para simplificar ni factorizar nada. Entonces tengo ¿cuánto? 1 más 1 al cuadrado es 1. Abajo tengo 2 más 1, 3. Entonces me da justito igual. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a tener que hacer nuestra condición suficiente. O sea, vamos a tener que usar otra vez nuestra fórmula de pendiente. Pendiente. Esto. Voy a tener que copiar el primero. ¿Por qué? Porque ahora no es 0 y 0. Entonces, traemos acá esto. Así. Y reemplazamos. Reemplazamos con los puntos. Nuestro punto ahora es 1 y 1. Entonces acá es 1 y acá es 1. Así. Y entonces, ¿cuánto tengo? No hace falta resolver eso. Lo que voy a hacer es despejar la y. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener m x menos 1 y ese menos 1 que va a pasar al segundo miembro, entonces va a ser más 1. Y me conviene utilizar de esta forma porque a veces, ¿qué hacemos? A veces ponemos la distributiva de m con x con 1 y con 1. Y tenemos 3 términos. Y al fin y al cabo, cuando hago mi reemplazo, no me conviene mucho porque después tengo que empezar otra vez a simplificar. Entonces traten de dejar de esta forma y no hagan ningún tipo de cálculo, más cálculos que esto. O sea, dejen así mismo como está. Si acá tenía 2, entonces acá 2, y acá tenía 1, 1. Dejen así. No vayan a tocar porque, así como les digo, no funciona por el hecho de que yo voy a hacer toda mi distributiva, después reemplazo y al final tengo que simplificar otra vez. Es más rápido y más fácil hacer de esta forma que empezar a realizar otra vez simplificaciones ahí por el medio. Entonces, dejen así mismo como está. ¿Qué hacemos ahora? Este es nuestro límite direccional. Entonces, eso implica que en donde aparezca la y, vamos a reemplazar por toda esta expresión que tenemos acá. Entonces, vamos a aplicarle límite. Límite a nuestra función para x. Entonces, va a ser insertar límite de x cuando tiende a 1. De x cuando tiende a 1. Está medio calorete y entonces se me va toda mi... Este tiende a 1, así. Y nuestra expresión de la función es esa. Entonces vamos a poner paréntesis, a ver si me conviene, corchete. Corchete. Entonces fracción. ¿Y cuánto tengo? Arriba tengo x al cuadrado más, y fíjense que toda esa expresión me dice que tengo que elevar al cuadrado. Entonces voy a tener que hacer eso. Voy a tener que elevar al cuadrado toda esa expresión de y. Voy a poner en un paréntesis. Me hubiera puesto una llave ahí, ahí. Entonces, esto es lo que yo necesito. Y llevo acá. Así. Y todo esto está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque, fíjense, acá tengo y la y es lo que estamos reemplazando con su igual que tenemos allí. Después, ¿qué tengo? Abajo tengo 2x más
y otra vez y. Entonces la misma expresión, así. Esto puedo poner, a ver si puedo poner entre llaves, o si no, ahí, insertar. Al poner insertar se me va a normalizar, así, así, y así, y así, ahí. Y ahí le ponemos nuestra llave. Ahí está. ¡Tarán! Así quería, así quería. Bueno, fíjense lo que ocurre acá. Así como les dije, en algunos casos solamente indico, no hace falta que empiece a desarrollar todo esto. A veces, capaz, bueno, funciona, pero le vamos a trabajar un poco más. ¿Qué va a pasar acá si yo hago mi distributiva? Si hago mi distributiva, fíjense que esta parte está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Vamos a tener que hacer cuadrado de un binomio. Y el cuadrado de un binomio es todo, este es mi primer término por decirlo. Y se me va a ir, pero enormemente grande. Entonces lo que Puede vamos a hacer... simplificar nomás, profe. ¿Cómo? Se puede simplificar nomás, ¿verdad? No, porque hay signo positivo. No, Y la porque es una multiplicación. suma. Ah, sí, sí. No, no pueden hacer eso. Para nada. O sea, querían hacer o este 2 con ese a mano y tener ya como puedes hacer. Les mando otra vez No a, voy a decir, a profe. matemática 1. Cosas que pasan, bro. Más purete que así, profe. Alguna vez De es una ya más rápido. eliminamos. Genio, profesor. Genio el que hace. Bueno, fíjense, acá ya voy a hacer mi reemplazo. Entonces, esta x al cuadrado me dice que tiende a 1. Entonces voy a tener acá 1 más. Y acá adentro, fíjense que si hago x menos 1, 1 menos 1, 0, entonces esta parte va a desaparecer. Y lo que va a quedarme va a ser este 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado, puedo poner ahí 1 al cuadrado para que se acuerden de que hicimos eso y que no, aunque no sé si hace falta. O sea, directamente acá ya estamos haciendo el reemplazo. Fíjense, esta x al cuadrado es 1 al cuadrado 1. Si reemplazo acá x con 1, entonces 1 menos 1, 0, desaparece la m. Me va a quedar solo este 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Abajo, ¿cuánto me va a quedar? Fíjense, este 2x, entonces va a ser 2 por 1, 2, más, y acá hacemos lo mismo. X, que vale 1, 1 menos 1, ¿cuánto es? 0, entonces desaparece la m y me va a quedar ese 1. Es igual, y ahí tengo entonces mi resultado. ¿Cuánto es mi resultado? Mi resultado es 2 sobre 3. Y fíjense lo que ocurrió. Mis límites iterados eran 2 tercios, 2 tercios, y acá me sale otra vez 2 tercios. Entonces venimos bien. Ahora vamos a probar con cualquier curva, ¿sí? Cualquier curva, ¿qué significa? Cualquier curva cuadrática, cúbica, a la cuarta, a la quinta, etc. Como no voy a poder hacer tampoco porque tenemos infinitas curvas que no son rectas, entonces vamos a hacer con una que podría ser una generalización de los casos. Entonces la generalización de los casos es esta. Es y igual a x a la n. ¿Por qué? Porque x a la n, porque ahí me está diciendo que puede ser cualquier valor. X a la n. X a la n. Entonces, ¿qué implica eso? Que en donde aparezca la i, ahora voy a usar i a la n. Entonces vamos a copiar ¿cuánto? Vamos a copiar todo esto, porque esto es lo que voy a necesitar, al fin y al cabo. Entonces, copiamos aquí. Por eso les decía también que con la recta no es suficiente. Tienen que ir probando todavía cuando salen estos que son iguales. Entonces, todo esto va a valer ¿cuánto? Todo esto va a ser ahora... ¡Ay! ¡Qué gusto! De rana. Como le odio a no me sale así. Ahí está. X a la n. X a la n. Así. ¿Sí? Y acá entonces también lo mismo. Acá también toda esta expresión va a ser x a la n. Ahí está. Qué gusto. Me encanta así.
Bueno, ¿qué hacemos ahí? Reemplazamos ya directamente, pues no hay nada para hacer. Si hago mi factor común o cosas así, no lleva a ningún lado. Entonces, ¿cuánto voy a tener acá? Si reemplazamos x al cuadrado con 1, me va a quedar 1. Y este me va a quedar ¿cuánto? Le voy a poner acá para que se acuerden. Así. Y vamos a elevar esto. Para que se fijen qué es lo que está ocurriendo aquí. Ahí está. Entonces, voy a hacer esto. Y lo que me está diciendo es que voy a tener y, o sea, 1 elevado a la ¿cuánto? 2 por n, ¿cuánto es? Potencia de potencia es 2n. O sea, multiplicamos cuando tenemos acá producto. Si tenía una... Sí, cuando tengo... ¿Cuánto es? Sí, directamente así, no es potencia de potencia. Y abajo, ¿cuánto tengo? Abajo voy a tener entonces x elevado a la 1. Entonces voy a tener aquí, así, su conexión de inestable ahí. A esta hora porque va a ser inestable. Ahí es elevado a la n. Entonces tengo acá ¿cuánto? Voy a tener 1 elevado a la n. 1 elevado a la n. Y ahí entonces saco cualquier número, que en este caso es 1, y si le elevamos a la 0, a la 0, a la 0 también, le hago a la menos 1, le hago a la 100, le hago a la 1000 o lo que sea, siempre me va a dar 1. O sea, la unidad elevada a una potencia cualquiera siempre me va a dar 1. Y acá, ¿cuánto voy a tener? 2 más, y lo mismo. La unidad elevada a cualquier potencia siempre me va a dar ¿cuánto? Me va a dar siempre 1. Y entonces, ¿cuánto es mi resultado final? Es igual a 2 sobre 3. Y ahí, entonces, primera vez encontramos que una función tiene límites. ¿Por qué? Porque persiste ese valor 2/3 haciendo por todos los pasos que nos dice las condiciones de límites. O sea, en este caso, esta es nuestra condición necesaria. Voy a ponerla ahí para que se acuerden. Condición necesaria. Y esta es nuestra condición suficiente. Condición suficiente. Ustedes seguramente ya leyeron el material y todo esto también está explicado ahí en ese material. Condición suficiente. Y ahí entonces, ¿qué concluimos? Obviamente, ahora sí vamos a decir con exactitud de que efectivamente la función tiene límite. ¿Cuál es la función? Nuestra función es x cuadrado más y cuadrado sobre 2x más y. Entonces, concluimos. Podemos decir, como la condición necesaria y suficiente se dan, entonces se demuestra que la función con seguridad tiene límite. No, si no, ya terminan ahí. Entonces, lo que tienen que saber acá es esto. Tres cosas. Por un lado, si los límites iterados son diferentes, ahí directamente ustedes ya tienen que concluir que la función no tiene límites. No vayan a hacer más por derivada direccional. ¿Por qué? Porque ya no es posible. Si son iguales los límites iterados, pero por ejemplo, mi derivada direccional cuando estoy haciendo con respecto a la recta, me sale que es diferente a esos límites iterados, entonces la función tampoco tiene límite, ¿sí? Vamos a suponer que les da, por ejemplo, por decirlo, les da 1 y le da 1 sus límites iterados. Y, por ejemplo, cuando están haciendo con la derivada direccional, les da, por ejemplo, 3, por decirlo. Tampoco tiene límite. No es porque no me salió ya esta m, yo voy a decir de que la función tiene límite. No. Los límites tienen que ocurrir, o sea, tiene que ocurrir que una función para que tenga límite, que en todos los tramos o en todos los cálculos que yo estoy haciendo me tienen que dar los mismos valores. Y ahí entonces concluimos que la función tiene límite. Por lo tanto, la función tiene límite. Así. Por eso era que les dije también alguna vez, cuando empezábamos a estudiar, que el límite se comporta de manera diferente a como nosotros habíamos hecho en cálculo 1. ¿Por qué? Porque en este caso, el punto que se considera sobre este
este que tenemos acá, x cuadrado más y cuadrado sobre 2x más y, por ejemplo, ¿qué va a ser? Va a ser una, como tengo x cuadrado y cuadrado, arriba tengo una, tipo una esfera, y abajo tengo un planito. Entonces, este sería, por ejemplo, una esfera traspasada por un plano. Y sobre ese está el punto que en este caso es 1, 1. Entonces, como está en esa condición, ¿qué es lo que ocurre? Como el punto ya está suspendido en el espacio, entonces ese punto puede ser atacado, por decirlo, de cualquier dirección. Y de cualquier dirección significa cualquier recta con cualquier pendiente y cualquier curva que sea cuadrática, cúbica o lo que sea. Y por eso es que vamos a tener que hacer sí o sí de esta forma para demostrar. Anteriormente, en nuestro límite normal en cálculo 1, nosotros teníamos solamente dos posibilidades. ¿Por qué? Porque teníamos en el plano bidimensional, y en el plano bidimensional teníamos solamente dos posibilidades, o que se acerque hacia la izquierda o que se acerque hacia la derecha. ¿Se acuerdan de los límites también que le decíamos ahí, o cómo hacíamos cuando estábamos haciendo cálculo 1? Entonces, por eso es que eso ya hacemos de esta forma. Bueno, entonces, Yo tengo una consulta. decime. Viste que en la última parte teníamos que hacer con una curva, dijiste, o sea, con una curva, ¿con qué era, con qué era que dijiste? Con una curva, x a la n. Sí, con una curva, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo nosotros vamos a saber, por ejemplo, qué fórmula le vamos a utilizar? Porque pusiste y es igual a x a la n. ¿Y cómo vamos a saber con qué tenemos que ponerle ahí? No Y sé si me ahora, explico. ahora ya sabes, vos ahora ya te dije. Vos no estabas sabiendo hasta que yo no te estaba diciendo por decirlo. Vos podés hacer Bueno, acá x al cuadrado, x al cubo, más 2, x a la cuarta más 5, lo que sea. Y vas probando acá. Te tiene que salir todavía 2/3, sin problema. Así como les mostré lo del punto pendiente para la recta, entonces este va a ser también en todos los casos que van a usar de esta forma. O sea, y igual a x a la n, y esta es la generalización algebraica de cualquier curva, ¿sí? Entonces ahora ya sabes por qué, porque ya te dije, anteriormente no ibas a saber cómo ibas a hacer, pero ahora ya lo sabes, entiendo. ¿sí? Profe, Así como te digo, vos podés probar con cualquier curva, cuadrática, cúbica, no sé, como quieras, pero como vas a pasar el tiempo haciendo eso, entonces no te conviene y te conviene directamente hacer por una curva generalizada, ¿sí? Decime, ¿quién me quiso hablar? yo, profe, o Sí, sea, con la pendiente y con la curva, con uno de los dos ya es suficiente, profe, para sí, probar que no tiene o tiene límite. con eso ya, por eso se le dice condición suficiente. Y la condición suficiente es con una recta y con una curva cualquiera. ¿Sí? O sea, Bueno, con una curva o con una recta, o con una no, recta, no, no, ¿verdad, profe? no. No con los dos, Con los con dos los dos. tiene, Con los con los dos. dos. Ah, ahí ¿Sí? está, profe. Eso quería Cuando, saber. cuando te sale otra vez que cuando estás haciendo con cualquier recta, te sale que es igual a tu límite iterado, entonces tenés que probar con la curva. Si acá